Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a adentrar en un mundo que, aunque parezca simple a primera vista, es esencial para el funcionamiento de cualquier máquina. Hacen. Las uniones desmontables. Ah. Imaginen un segundo un mundo sin tornillos, tuercas o pasadores. Uf. Un caos total. Sería un caos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Estas uniones, la forma en que se conectan las diferentes partes de una máquina, son la base de su seguridad, eficiencia y funcionalidad. Totalmente. Y lo que más me fascina es que, a pesar de su aparente simplicidad, existe una gran variedad de métodos para unir piezas cada uno con sus propias características y aplicaciones. Claro. Hoy nos vamos a centrar en las características, tipos y designación de los elementos roscados seguros, elásticos, pasadores y chavetas. ¡Wow! Prepárense para descubrir la complejidad que se esconde detrás de estos pequeños gigantes. Me parece un tema fascinante. Empecemos por entender la necesidad misma de estas conexiones. Piensen en cualquier máquina, desde un simple reloj hasta un avión. Cada una está compuesta por una cantidad enorme de piezas que deben mantenerse unidas de forma segura y fiable para que la máquina funcione. Es cierto, no podemos esperar que las piezas se mantengan juntas por arte de magia. Pero, ¿no sería más fácil tener piezas únicas que no necesiten unirse? Bueno, si bien es cierto que una pieza única eliminaría la necesidad de uniones, en la práctica sería extremadamente difícil de fabricar y sobre todo de reparar. ¿Ya? Las uniones desmontables permiten el ensamblaje, el mantenimiento y la reparación de máquinas de forma mucho más eficiente. Claro, entiendo, la flexibilidad que brindan es clave. Y hablando de flexibilidad, ¿qué tipos de uniones desmontables existen? Pues las uniones desmontables se pueden clasificar en varios tipos, pero hoy nos vamos a centrar en 4 principales: las uniones roscadas, los seguros elásticos, los pasadores y las chavetas. Empecemos por las uniones roscadas. Imagino que son las más comunes, Efectivamente. ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿quién no ha usado un tornillo alguna vez? Las uniones roscadas, compuestas principalmente por tornillos y tuercas, son las reinas del mundo de las uniones desmontables. Su principio es simple: la rosca del tornillo se acopla a la rosca de la tuerca y al girar el tornillo se genera una fuerza de apriete que mantiene las piezas unidas. Simple pero efectivo. ¿Y qué tipos de tornillos existen? Siempre me ha llamado la atención la variedad de formas que tienen. La variedad es inmensa, pero podemos clasificarlos según la forma de la cabeza, el tipo de rosca o el material. Por ejemplo, según la cabeza tenemos tornillos de cabeza hexagonal, de cabeza ranurada, de cabeza avellanada. Así sí. Recuerdo una vez que intenté apretar un tornillo de cabeza ranurada con un destornillador plano que no encajaba bien. ¡Uy! Y acabé dañando la cabeza del tornillo. Menos mal que tenía otro de repuesto. Es fundamental utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de tornillos. Una herramienta que no encaje correctamente puede dañar la cabeza del tornillo y dificultar su apriete o aflojamiento. Una lección aprendida a la fuerza. Y hablando de apriete, ¿cómo se determina la fuerza correcta para apretar un tornillo? No hay riesgo de apretarlo demasiado o demasiado poco. Claro que sí. Apretar un tornillo con demasiada fuerza puede dañarlo, incluso romperlo, mientras que apretarlo demasiado poco puede provocar que la unión se afloje. Para determinar la fuerza de apriete adecuada se utiliza el par de apriete que se mide en newton metro. Entiendo. Es como encontrar el punto justo de presión para que la unión sea segura pero sin dañar los componentes. ¿Y qué hay de las tuercas? Imagino que también hay una gran variedad. Por supuesto. Las tuercas son las compañeras inseparables de los tornillos. Al igual que ellos se pueden clasificar según su forma, su rosca o su material. Tenemos tuercas hexagonales cuadradas de mariposa. Y no olvidemos las arandelas. A veces las veo junto a las tuercas, pero nunca he entendido bien su función. Las arandelas son elementos auxiliares que se utilizan para distribuir la carga del tornillo sobre una superficie mayor, evitar que la tuerca dañe la pieza o incluso para evitar que la unión se afloje. Es decir, que no son un simple adorno. Para nada. En una unión atornillada, cada elemento juega un papel importante, y no podemos olvidar que la elección del tipo de tornillo, tuerca y arandela dependerá de la aplicación específica y de las fuerzas a las que estará sometida la unión. Es un mundo fascinante lleno de pequeños detalles que marcan la diferencia. Y ahora que hemos explorado las uniones roscadas, ¿qué otros tipos de uniones desmontables nos esperan? Pasemos ahora a los seguros elásticos. Estos elementos, aunque menos conocidos que los tornillos y las tuercas, juegan un papel fundamental en muchas aplicaciones. Los seguros elásticos, a diferencia de las uniones roscadas, no se basan en roscas para sujetar las piezas. Su principio se basa en la elasticidad del material. ¿Te refieres a que funcionan como una especie de muelle? Exactamente. Los seguros elásticos se deforman para sujetar una pieza y, al recuperar su forma original, ejercen una fuerza que la mantiene en su lugar. Suena bastante ingenioso. ¿Y qué tipos de seguros elásticos existen? Los más comunes son los anillos de seguridad, también conocidos como anillos Seeger o Circlips. Estos anillos se instalan en ranuras mecanizadas, en ejes o en agujeros,
y pueden ser internos o externos. ¿Y cuál es la diferencia entre un anillo interno y uno externo? Los anillos internos se colocan en el interior de un agujero mientras que los externos se colocan alrededor de un eje. La elección del tipo de anillo dependerá de la aplicación específica. Imagino que su función principal es evitar que una pieza se desplace axialmente. Correcto. Los anillos de seguridad se utilizan para limitar el movimiento axial de una pieza como un rodamiento o un engranaje, asegurando que se mantenga en su posición correcta. ¿Podrías darnos algún ejemplo de dónde se utilizan los anillos de seguridad? Claro, en la industria automotriz los anillos de seguridad son ampliamente utilizados en transmisiones motores y sistemas de suspensión. También se usan en electrodomésticos, maquinaria industrial y muchas otras aplicaciones donde se necesita asegurar la posición de una pieza. Increíble cómo algo tan pequeño puede ser tan importante para el correcto funcionamiento de una máquina. Sin duda los seguros elásticos, aunque a menudo pasan desapercibidos, juegan un papel vital en la ingeniería mecánica. Y hablando de elementos que a menudo pasan desapercibidos, ¿qué nos puedes contar sobre los pasadores? Los pasadores son elementos de fijación cilíndricos que se utilizan para unir dos o más piezas, ya sea para permitir un movimiento relativo entre ellas o para mantenerlas fijas. Entiendo. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre los diferentes tipos de pasadores y sus aplicaciones? Claro, existen diversos tipos de pasadores, cada uno con características y usos específicos. Por ejemplo, tenemos los pasadores cilíndricos que se usan para ejes y agujeros pasantes, y los pasadores cónicos que se usan para asegurar piezas con gran precisión. Me imagino que la elección del tipo de pasador dependerá de la aplicación y las fuerzas a las que estará sometida la unión. Exacto. También existen pasadores de seguridad que incorporan un mecanismo de retención para evitar que se salgan accidentalmente, y pasadores elásticos que se deforman al insertarlos para asegurar una sujeción firme. Es fascinante la variedad de pasadores que existen. ¿Y qué hay de las chavetas? ¿Cuál es su función? Las chavetas son elementos prismáticos que se utilizan para transmitir movimiento entre un eje y una pieza, como por ejemplo un engranaje o una polea. ¿Cómo funcionan exactamente las chavetas? Se insertan en ranuras mecanizadas en el eje y en la pieza, creando una unión que permite la transmisión del movimiento de rotación, pero evita el deslizamiento. Es decir, que gracias a las chavetas el eje y la pieza giran al unísono. Exactamente. Las chavetas son esenciales para que el movimiento del eje se transmita de forma eficiente a la pieza sin pérdida de potencia. Ya veo. Entonces, tanto los pasadores como las chavetas son elementos de fijación que permiten la unión de piezas, pero con funciones diferentes. Correcto. Mientras que los pasadores se usan principalmente para unir o fijar piezas, las chavetas se usan para transmitir movimiento. Es increíble la cantidad de elementos que se necesitan para que una máquina funcione Y correctamente. cada uno de ellos tiene su propia importancia. Elegir el elemento de fijación adecuado es crucial para asegurar la seguridad, la eficiencia y la durabilidad de una máquina. Y ahora que hemos explorado en detalle los seguros elásticos, los pasadores y las chavetas, me pregunto, ¿cómo se identifica el tipo específico de elemento que se necesita para una aplicación en particular? Buena pregunta. Cada elemento de fijación, ya sea un tornillo, un anillo de seguridad, un pasador o una chaveta, tiene una designación específica que describe sus características. ¿Te refieres a una especie de código secreto? No es un código secreto, pero sí un lenguaje técnico que permite identificar con precisión cada elemento. Me encantaría aprender a descifrar ese lenguaje. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo se designan estos elementos? Claro que sí. La designación de estos elementos puede parecer un jeroglífico a simple vista, pero una vez que entendemos el sistema se vuelve bastante lógico. Exacto. Tomemos como ejemplo un tornillo. Vale, Su designación podría ser algo como MN6 volvente o 18.8. estamos que complicado. Un poco sí. Bien. Vamos a desglosarlo. La M indica que se trata de una rosca métrica. Ajá. El 6 es el diámetro nominal en milímetros. El 20 es la longitud del vástago también, en milímetros. Y 8.8 se refiere a la clase de resistencia del tornillo. ¡Wow! Cada número y letra tiene un significado. ¿Y qué hay de los otros elementos? Se designan de forma similar. En general, sí, cada elemento tiene su propio sistema de designación que describe sus características principales. Por ejemplo, un anillo de seguridad se identifica por su tipo interno o externo, su diámetro nominal y el tipo de ranura para la que está diseñado. Es como un lenguaje universal que permite a ingenieros y fabricantes de todo el mundo entenderse. Precisamente, estas designaciones estandarizadas son esenciales para garantizar la compatibilidad e intercambiabilidad de las piezas. Es fascinante cómo algo tan aparentemente simple como una unión desmontable puede tener tanta complejidad detrás. Y no olvidemos la importancia de elegir el elemento adecuado para cada aplicación.
Un error en la selección de un tornillo, un anillo de seguridad o una chaveta puede tener consecuencias graves. Recuerdo haber leído sobre un caso en el que el colapso de un puente se atribuyó al fallo de unos pernos que no eran los adecuados para la carga que soportaban. Es un ejemplo trágico que nos recuerda la importancia de no subestimar la importancia de las uniones desmontables. Cada elemento debe ser cuidadosamente seleccionado y dimensionado para garantizar la seguridad y la fiabilidad de la estructura. Sin duda, esta inmersión en el mundo de las uniones desmontables ha sido una experiencia reveladora. Hemos aprendido sobre su variedad, sus funciones, sus designaciones e incluso sobre las consecuencias de una mala elección. Espero que esta información les haya sido útil y les inspire a apreciar la importancia de estos pequeños pero esenciales elementos que hacen posible el funcionamiento del mundo que nos rodea. Muchas gracias por acompañarnos en este fascinante viaje. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando, a cuestionar, a descubrir. El mundo está lleno de misterios por desvelar. Hasta la próxima. Hasta la próxima.